Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se dio entre los años 1914 y 1918, debido al enfriamiento de las relaciones entre las potencias industriales del antiguo imperialismo. Creció la rivalidad entre el Imperio Alemán, Inglaterra, Francia, que habían desarrollado su industria en los últimos años. Se decía que esta guerra satisfacería las reivindicaciones territoriales de distintos bandos. Las alianzas crecieron y cada vez más países se vieron impulsados a una guerra. Después de esto, la tensión acumulada acabó estallando debido al asesinato de Francisco Fernando, que provocó la declaración de la guerra de Austria-Hungría a Serbia y las reacciones de sus aliados. Rusia defendió a Serbia, Alemania a Hungría, y en el frente occidental, Francia y Gran Bretaña, aliados, defendieron a Rusia. La Primera Guerra Mundial no fue una guerra cualquiera, fue la primera guerra europea tras muchos años de paz. Tras el imperialismo, Europa y sus países tenían colonias por todo el mundo. En el momento de enfrentarse los bandos, sus colonias también lo hicieron. Fue una gran guerra que afectó a todo el mundo. Lo que siempre suele destacar de esta guerra es el armamento, las técnicas y las estrategias que se adaptaban a la mecanización de la industria militar. Se podría decir que fue la primera guerra moderna. En cuanto al armamento que se usó, podemos destacar la bestialidad y brutalidad empleada. En cuanto a armas de fuego, lo más usado eran fusiles y ametralladoras giratorias que se atascaban con facilidad. En el armamento pesado, lo más común eran los cañones, la artillería y distintos tipos de obuses o morteros que se fueron descartando por su efectividad. Se usaron armas químicas y bacteriológicas. Eran gases venenosos y asfixiantes que se expulsaban por el campo de batalla y que dieron varias secuelas terribles como la pérdida de visión. Hubieron novedades técnicas producto del progreso industrial. El uso de aviones de reconocimiento, destructores navales que asolaban muchas de las ciudades costeras, y se desarrollaron vehículos blindados como coches, tanquetas e incluso el primer tanque, el Mark I, un tanque británico muy pesado y con bastante dificultad de movimiento en el campo de batalla. Un hecho muy característico fue el depender del ferrocarril para muchas campañas militares y abastecer a la población o a los soldados en el frente. La Primera Guerra Mundial se suele dividir en 4 fases. La primera se dio durante 1914. Se ordenaban diferentes operaciones centradas en los esfuerzos alemanes para derrotar a Francia y, una vez conseguido, aniquilar a Rusia. Los alemanes desarrollaron una estrategia rápida basada en rápidos movimientos con el objetivo de sorprender a sus adversarios. La siguiente fue la guerra de posiciones o de trincheras, desarrollada en 1915 y 1916. Supuso un cambio de estrategia por parte de Alemania. Se abrieron frentes estables que dejaban al ejército inmovilizado en unas líneas de trincheras de largos de cientos de kilómetros, que llegaba desde el Mar del Norte hasta Suiza. De esta fase siempre se suele destacar las pésimas condiciones en las que vivían los soldados atrincherados. Convivían con ratas, disentería y muchas otras enfermedades que se propagaban por a lo largo del campo de batalla. Además, tenían que convivir con el hecho de no poder ni siquiera hacer sus necesidades, debido a que si salían en algún momento de las trincheras, alguna bala les podía alcanzar y darles muerte. Esta fase fue avanzando y Rusia cayó, debido a diferentes factores, tanto internos como externos. Y a Alemania nada más le quedaba que esperar a vencer a Francia y Gran Bretaña para ganar la guerra. Pero no salió como esperaba Alemania. A finales de 1916, la guerra había desgastado tremendamente a todos los beligerantes, y las tropas de refuerzo y las del frente se desmotivaron, dando pie a la crisis de 1917. Se llegó a exigir una paz negociada. En la última fase, en 1918, ambos bandos atravesaban dificultades, tanto militares como económicas. Hubo suerte para el bando aliado, debido al aporte de recursos humanos por parte de Estados Unidos, que recientemente había entrado en la guerra. Así, el bando aliado consiguió remontar el Imperio alemán y poner fin a la guerra. Cuando analizamos el final de la guerra, podemos observar las consecuencias de los actos que se llevaron a cabo por parte de todos los bandos. El mapa mundial cambió totalmente. Hubo un descenso demográfico mundial debido a la baja natalidad y el ascenso de la mortalidad. Estados Unidos emergió como una gran potencia. El endeudamiento y la inflación de las naciones perdedoras fue muy exagerado. La idea de la incorporación de la mujer al trabajo se generalizó por toda Europa y crecieron los nacionalismos. El Tratado de Versalles, en 1919, fue un tratado de paz firmado por las potencias europeas y puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial, después de 6 meses de negociación en la ciudad de París.
El Tratado de Versalles fue firmado como continuación al armisticio de noviembre de 1918 en Compiègne, que había puesto fin a los enfrentamientos. El principal punto del Tratado de Versalles determina que Alemania aceptaría todas las responsabilidades por causar la Gran Guerra. Pero desde el punto de vista de muchos, el Tratado de Versalles fue una humillación a las potencias perdedoras de la Gran Guerra. Y claro, esto no sentó muy bien al pueblo alemán, y entonces empezaron a surgir movimientos nacionalistas que se enorgullecían de su patria y tenían un odio hacia otras naciones o pueblos, como el judío. Entonces, el antisemitismo se arraigó mucho a Alemania y esta fue una de las causas de la Segunda Guerra Mundial, que empezó en 1939. Pero esa es otra historia.